Bienvenidas a todas y a todos. Damos comienzo a la tercera sesión de conversaciones sobre el proceso constituyente que forma parte del proyecto La Constitución de la Confianza. Este proyecto, que es la continuación de tu Constitución y nuestra Constitución, busca ser un mecanismo de participación ciudadana cuyo objeto es la recuperación de la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, especialmente en las instituciones políticas. Para esta sesión contamos con la presencia de la ministra del Tribunal Constitucional y profesora de Derecho Constitucional, María Pía Silva. La ministra Silva es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un magíster en Derecho Constitucional de la misma universidad. Ella es profesora del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Participó en la elaboración de la segunda edición del clásico libro El Tratado de Derecho Constitucional del profesor Alejandro Silva Bascuñán. Ella es miembro fundadora de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y actual directora de esa asociación, y del capítulo chileno del Ombudsman y del Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Muchas gracias por acompañarnos, ministra Silva, bienvenida. Gracias, George. Para mí es un gusto estar con ustedes y poder responder a las inquietudes que tengan en relación, sobre todo, a un proyecto que ya es la tercera etapa de un proyecto que yo también conozco de antes, que partió con tu Constitución, nuestra Constitución, y ahora hablamos de la Constitución de la Confianza. Vamos avanzando. Ya no solamente tenía un sesgo individualista, luego un poco más colectivo cuando hablamos de nuestra Constitución, y ahora estamos hablando ya de una Constitución que viene para tener esa confianza que todos necesitamos en ella. Así es que muchas gracias por la invitación y abierta entonces a lo que ustedes me pregunten. Fantástico. Bueno, quería comenzar preguntándole justamente por eso. Hoy, usted que ha visto, digamos, la evolución de este proyecto y la discusión del debate por una nueva constitución, ¿cuál es la importancia, desde su perspectiva, de que Chile tenga una nueva constitución? Bueno, es tan importante porque fíjense que las constituciones uno puede mirarlas desde distintas perspectivas. Es una ley, la superior ley del ordenamiento jurídico, que va definiendo el sistema de fuentes del derecho. Está en la cúspide de la jerarquía normativa. Pero además, eso es una mirada a la Constitución. Desde el punto también son textos que tienen fuerza normativa vinculante. O sea, en el fondo vinculan no solamente a los órganos del Estado, sino que a todos los ciudadanos. Todos están vinculados por estas reglas, todos tienen que obedecerlas. Y por eso que son reglas que deben estar garantizadas, o sea, garantizadas en cuanto a que debe haber certeza de su cumplimiento. Y estamos hablando de la regla que está en la cúspide de la jerarquía normativa, y por lo tanto tienen que haber órganos que ejerzan un control para que efectivamente esta regla se imponga sobre el resto de las reglas y todas se ajusten a ella. También es una constitución que es viviente. ¿Por qué? Porque es interpretada y aplicada por los distintos actores políticos, sociales, jurídicos, y por lo tanto tiene vida. Y en ese sentido, claro, no basta, tiene esta fuerza vinculante, porque vincula a todos, pero además como se permea, digamos, en el resto de las reglas jurídicas. Pero hay un elemento muy determinante para entender por qué tiene tanta importancia una nueva constitución para Chile, porque también la constitución refleja un pacto de compromiso, esa expresión de la cultura de un pueblo, como dice Peter Havel o Karl Loewenstein. Entonces, es muy importante entender que las constituciones, por lo menos la constitución chilena, y lo que nos ocurre en el momento histórico que estamos viviendo, es que Chile necesita un nuevo pacto de convivencia que se refleje en una nueva constitución. Porque la verdad es que si bien la constitución actual recoge las lecciones de constituciones anteriores, ha sido modificada en numerosas oportunidades para modernizarla, para adoptarla a algunos cambios, la verdad es que uno constata que existe una aspiración profunda y extendida entre la población chilena de que la actual constitución no cumple una función unificadora. No todos se sienten parte digamos, de la Constitución, no la sienten como algo propio, vivido, ¿no es cierto? En ese sentido no está viviente en todos, ¿no? Y además
no solamente por el origen que tuvo esta constitución, en cuanto a que fue construida no en un régimen democrático, donde no hubo participación ciudadana en su redacción, sino que además porque no recoge quizá algunas aspiraciones que tiene el pueblo chileno actual, y en ese sentido entonces no cumple con ser un pacto de convivencia. Por lo tanto, es importante que haya una nueva constitución para que recoja todos los cambios sociales y culturales que esta carta quizás no refleja. Algunos de ellos sí, otros no. Y también creo que hay una sensación de que esta constitución no contiene reglas que fomenten una verdadera igualdad política entre los ciudadanos, que exprese realmente las mayorías. Y por lo tanto no ven en ella en que existan mecanismos donde haya una verdadera y auténtica participación democrática. Entonces, de ahí yo creo la importancia de que una nueva constitución nacida en democracia recoja esos anhelos como única forma de darle también mayor gobernabilidad y legitimidad a las instituciones que ella contemple. Perfecto, y en ese sentido, bueno, en estas dos dimensiones que usted mencionaba, ¿no? Esta dimensión más jurídica de regla en la cúspide, pero al mismo tiempo de pacto de convivencia, en su opinión, ¿cuáles son los elementos ineludibles que no debiesen faltar o que en la perspectiva de usted son fundamentales para dar justamente ese paso que hacía mención de transformarla en el reflejo de la comunidad política chilena? Bueno, yo creo que como toda constitución debería fundarse en los valores de la dignidad humana, en la democracia y en el derecho. O sea, esos son elementos básicos, ¿no? Y bueno, y teniendo presente, digamos, lo que habíamos dicho anteriormente, estas reglas deben expresar, digamos, a las mayorías. Deben haber reglas donde se establezcan mecanismos de una mayor participación democrática del pueblo, mecanismos que permitan esa expresión de las mayorías. Y ahí yo creo que hay una sensación de que esta constitución no tiene ese tipo de mecanismos, quizás mecanismos de democracia directa, acotado, eso sí, porque tiene que haber una democracia representativa de todas maneras, pero también fórmulas en que la gente sienta que las reglas que se establecen responden sinceramente a las necesidades del pueblo. Y de ahí, por ejemplo, qué sé yo, que haya la posibilidad de iniciativa popular, que es algo que se ha ido conversando y que hay bastante acuerdo en que podría establecerse como mecanismo. Y también una mayor accountability, un mayor control también de la actividad, sobre todo del órgano político por parte de la ciudadanía. Por una parte eso, y también, bueno, todo esto dentro de un sistema político que sea estable, y que exprese efectivamente esas mayorías, pero que asegure gobernabilidad también. Eso tiene que estar. O sea, no es indiferente el sistema político que nos demos, y también que a veces no se habla mucho de este tema, sino que más bien lo que siempre está muy en boga y donde hay más interés en que se reconozcan nuevos derechos fundamentales o se fortalezcan algunos de los que ya están en la Constitución, para darle también mayor protección, o sea, que estos derechos estén rodeados de garantías suficientes para que realmente sean efectivos a través de acciones, de recursos que permitan entonces que efectivamente sean una realidad. Esos elementos también deberían estar en una Constitución. Me parece que no puede faltar tampoco, y esto está íntimamente vinculado, cuando hablamos de un Estado social, constitucional y democrático de derecho, ese Estado de Derecho tiene que estar fundado en el principio de juridicidad. O sea, cada órgano debe tener claramente establecido cuáles son el ámbito de sus atribuciones, sus competencias, y evidentemente eso supone también el resguardo del principio de separación de funciones públicas. No hay constitución, como decía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, si no hay en ella un efectivo principio de separación de las funciones, pero esa separación de las funciones no es meramente nominal, digamos, de distribuirlos en distintos órganos, las funciones del pública, sino que también tiene que haber un control recíproco entre los distintos órganos, un control de tipo jurídico de las actuaciones de los órganos públicos y también un control de tipo político entre los órganos
órganos políticos. Y eso también supone asumir que los titulares de los órganos públicos deben ser responsables de sus actuaciones. Y esos principios entonces tienen que estar en la Constitución. Dentro de la idea de un Estado de Derecho también, inevitablemente tenemos que hablar de la independencia de los jueces, de cuál es el rol que le corresponde al Poder Judicial, o sea, bases que son bastante importantes, porque, a ver, si nos dedicamos solamente a reconocer derechos fundamentales, si no están rodeados estos de garantía, y si no le ponemos límites al poder del Estado a través de estos mecanismos de control y de velar por el principio de juridicidad, sencillamente los derechos terminan siendo sencillamente meras declaraciones. Lo importante es limitar el poder para justamente resguardar los derechos fundamentales. Entonces no hay que olvidar todo lo que es la estructura orgánica de la Constitución, dentro de la cual entonces están estos sistemas que velan justamente por imponerle límites al poder. Así que eso tiene que estar. Es menos atractivo quizás que otros aspectos de reconocer derechos a los animales o derechos, no sé, a ciertos grupos, que es lo que están tanto en discusión. Yo creo que esas aspiraciones van a estar también, y es bueno que estén, porque eso también le da legitimidad. Hay una sensación de que hay muchos grupos marginales que no han sido escuchados, que hay grupos vulnerables, que realidades sociales que no se han visibilizado, y eso evidentemente todos los chilenos tenemos que sentir que esta Constitución es nuestra, no pueden haber excluido. Y por lo tanto es cierto que debería haber también el reconocimiento, por ejemplo, de la existencia de los pueblos originarios, incluso avanzar hacia la idea de un Estado plurinacional, pero en la perspectiva de que tengan ellos también, como parte de la nacionalidad chilena, un espacio de participación donde sean respetadas sus particularidades. Y también, bueno, se ha hablado mucho también de la necesidad de ser más enérgico en el reconocimiento de algunos derechos que quizá en forma implícita están en la Constitución, pero que no tienen una expresión, no están expresados, escriturados, digamos, en la Constitución. Hay derechos que están en tratados internacionales y que no han sido reconocidos explícitamente en la Carta, que también podrían estar en la Constitución. Pero, como les digo, o sea, a veces no basta, ¿no? Hay constituciones como la alemana que no contiene algunos derechos sociales, pero que con la sola circunstancia de reconocer la dignidad humana ya, y la forma en que se interpretan esos preceptos sobre un mínimo garantizado, por ejemplo, que se garantiza a las personas para su sobrevivencia, han podido avanzar en el efectivo el reconocimiento de derechos fundamentales a través de la ley. Entonces, hay que tener un poquito cuidado también de no ir más allá de lo que sea necesario. Ahora es difícil cuando hay una convención que va a traer todos estos temas. Lo importante es que los elementos o los contenidos esenciales de los derechos estén en la Constitución y lo demás sea de desarrollo legislativo. Perfecto, Emi. ¿Podría ahí explicarnos un poco más qué es la idea suya sobre cómo hacer efectivos los derechos? Porque pareciese haber una tensión o a un equilibrio a mantener entre las expectativas de llevar a cabo, de concretizar, sobre todo en la dimensión de los derechos sociales, y por otro lado, eso es muy cierto que sea usted, de que tengan garantías de hacerlos efectivos. ¿Cómo desde su perspectiva o desde su experiencia o lo que ha podido ver en otras partes, qué son mecanismos efectivos para garantizar estos derechos? Claro, el problema es que si uno, a ver, no todos los derechos deberían necesariamente estar, o sea, no cualquier interés de un grupo alcanza a ser un derecho de carácter fundamental. Eso hay que distinguir los intereses particulares de ciertos grupos respecto a lo que son derechos fundamentales, porque si no se trivializa lo que es un derecho fundamental, si se eleva a nivel constitucional todo aquello que parece ser positivo, deseable, según lo que determina una cierta mayoría, la verdad es que el concepto mismo de derecho fundamental
se aligera, ¿no? Y se reduce en forma muy clara su esfera de la esfera de asuntos que deberían ser dejados más bien a la deliberación del Parlamento, ¿no? A la deliberación democrática del pueblo a través de la ley. Entonces hay elementos de los derechos que no tienen por qué estar, digamos, en la Constitución, sino que aspectos que sean sustanciales. Por eso hablamos de derechos fundamentales, o sea, lo básico, lo mínimo, lo más esencial que debe estar contemplado en la Constitución. Ahora, nosotros tenemos una norma en la Constitución actual, que es el artículo 5º, inciso segundo, que la verdad es que ha llevado al Tribunal Constitucional al menos a entender de que esos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que se refiere a la Constitución, como constituyen un límite al poder del Estado, y todos los órganos del Estado están obligados a respetarlo y a promoverlo, el solo hecho de que se reconozca que existen esos derechos esenciales que están en la Constitución o en tratados internacionales, lleva a que por esa vía indirectamente esos derechos estén contemplados en la Constitución, cuando hay un vacío, ¿no? Entonces, y ahí entonces, claro, hay un análisis de hacer cuáles son esos derechos que tienen esa característica de ser esenciales, fundamentales. Bueno, los tratados internacionales que constituyen ahora un límite también a la labor de la Convención, y dentro de esos tratados están, que sea la Convención Americana, el Pacto de Derechos Civil y Político, etcétera, o sea, una serie de tratados sobre derechos humanos, van indicando un poco cuál es esos aspectos más básicos, esenciales que están en esos, contenidos en esos tratados y que podrían ser recogidos por la Constitución actual, para dejarle entonces a la deliberación democrática en las cámaras la concreción, el desarrollo de esos derechos. Yo creo que en ese sentido fue como sabio el constituyente derivado al entregarle, al imponer, digamos, como límite de actividad a la Convención, que no es un órgano que ejerza como un órgano originario, ¿no? Como un poder constituyente originario, sino que en ese sentido es derivado, porque tiene un marco dentro del cual tiene que moverse, que se lo da la propia Constitución que existe actualmente. Entonces, dentro de eso está esta idea, ¿no es cierto?, de que los tratados internacionales constituyen un límite a la Convención en la elaboración que hagan los preceptos, y yo creo que eso va a marcar, digamos, una carta ruta, digamos, para la Convención. Y creo que es sabio haberlo hecho así, o sea, me parece bien, porque además, bueno, hay compromisos internacionales suscritos por Chile que en el fondo también nos obligan a enmarcarnos dentro de esos documentos internacionales. Entonces, lo importante es que la Constitución nueva debería comprometerse en forma mucho más clara a respetar los tratados internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos, dándole una jerarquía mayor a la de la ley común, y aclarando cuál es la jerarquía que tienen, que podría ser una jerarquía constitucional, como lo hacen otros países. Eso no está claro, hay una discusión permanente, qué jerarquía tienen los tratados de derechos humanos. El solo hecho de que se le imponga como límite a la Convención estos tratados es porque se le está dando una jerarquía, al menos de nivel constitucional, y eso es una señal que debería recoger el constituyente, digamos, de la Convención. Más o menos por ahí va la cosa. Sí, no, extraordinario. A mí es muy interesante lo que decía, y usted piensa o está como académica, pero también como ciudadana, esperanzada de que el proceso constituyente, la nueva Constitución, pueda contribuir en algo a recuperar la confianza en instituciones políticas que están, digamos, con grados de desconfianza que son brutales y que efectivamente ponen en riesgo la estabilidad misma de la democracia. ¿Piensa que el proceso, como se está desarrollando, pudiese llevar a, digamos, un nuevo camino en esa dirección? Bueno, yo creo que lo más importante es que el derecho constitucional y las reglas que se impongan son capaces de generar esta confianza en las instituciones en la medida en que las reglas que se vayan estableciendo respondan o sean consecuencia del principio democrático. O sea, ¿qué significa eso? Significa que haya en la discusión que se plantea ante la Convención, estas reglas sean producto de un debate abierto, plural,
transparente, donde todos los intervinientes tengan la misma oportunidad de expresarse libremente, sin ningún tipo de traba, y que entonces esa deliberación responda efectivamente a las distintas visiones que se tienen sobre la Constitución. Esa es la gracia, digamos, ¿no es cierto? Que hay un debate rico en cuanto al contenido, pero también al respeto de las reglas de deliberación. Y por lo tanto debería, en ese sentido, las reglas entonces van a terminar siendo decididas por la mayoría, ¿no es cierto? Por la mayoría, con respeto a las minorías. Eso es básico. Es lo mismo que ocurre dentro del Parlamento. Este principio democrático es el que le da valor, digamos, y legitimidad a las decisiones que vaya adoptando un órgano colegiado, como en este caso la Convención. Entonces, ¿cuál es el riesgo que podría haber o qué podría amenazar el éxito de la Convención si no se respeta, en el fondo, este marco constitucional que le dio origen? Y que pone algunos quórum, ¿no es cierto?, de aprobación, y también las reglas que evidentemente la Convención se vaya dando, sobre todo en el reglamento de funcionamiento, y que tienen que tener presente. También están en el capítulo 15 modificado, ¿no es cierto?, que le da origen y vida a la Convención, sino que también estos aspectos más sustantivos en cuanto a los límites a que está sujeta en la elaboración de las reglas constitucionales. En la medida que la Convención actúe dentro de ese marco constitucional y por otro lado se dé un reglamento de funcionamiento que respete el principio con publicidad y donde haya un respeto digamos, a las distintas miradas y que las decisiones al final se adopten por mayoría, pero con respeto a las minorías, me parece a mí que se va a ir avanzando en una constitución que va a tener legitimidad. Si eso no se da, es complejo, ¿no? Porque, bueno, esas son las bases sobre las cuales se construyó este acuerdo del noviembre del año 2019, que me parecen a mí que son bases que respetan justamente el principio democrático, pero que claro, hay que complementar con otras reglas que todavía no sabemos bien cuáles son y que deberían avanzar en el mismo sentido, ¿no? Entonces, claro, lo importante es que ¿cómo se llama? No, nadie sienta de que no fue escuchado, porque lo que se busca es que este sea un pacto que una, un pacto de convivencia, en donde todos nos sentamos que la Constitución es parte nuestra, ¿no? Si eso no está expresado en el trabajo de la Convención, entonces, claro, va a ser muy complejo, ¿no? Y yo, para ir terminando, me gustaría preguntarle en esa línea de argumento, ¿qué rol tiene, de su perspectiva, el derecho constitucional y la reflexión sobre el derecho constitucional como manera de encauzar, si usted quiere, de traducir, de apropiarse en la práctica cotidiana esta nueva constitución, digamos, de que ese va a ser un desafío fundamental, maravilloso en el sentido de que es muy extraordinario, sobre todo para los constitucionalistas. ¿Cómo ve ese rol que tienen que cumplir los profesores de Derecho y las profesoras de Derecho Constitucional en la nueva Constitución? En la nueva Constitución no sé si tanto, pero en la elaboración de una nueva Constitución quizás sí. En la elaboración piensan que, bueno, debería escucharse a los especialistas, ¿no? Porque, bueno, esta es una Constitución, como ocurre con las leyes, que proviene de los representantes de la soberanía popular, ¿no? La Convención representa a la soberanía popular y eso está muy bien que así sea. Pero claro, siempre, tanto como ocurre en el Parlamento, se debe escuchar a los especialistas. Si bien las constituciones tienen mucho de sentido común, ¿no? Las reglas, porque son las reglas básicas, también hay algunos aspectos que a veces no se vislumbran y que tienen algunas complejidades y que es importante escuchar a los especialistas. Por ejemplo, cuando hablamos del control de constitucionalidad de las normas, claro, es cierto que no es lo mismo entregárselo a un órgano especializado, el control de constitucionalidad, en que tiene una expertise sobre la forma en que se interpretan los preceptos constitucionales, que es bastante distinta a la que se interpreta una ley, se aplican criterios interpretativos diferentes.
qué sé yo, por ejemplo, no sé, el principio pro homine, el principio de interpretación conforme con la Constitución, el principio de interpretación armónica y finalista. Hay varios principios que se aplican, que no son lo mismo que aplica el juez cuando dicta una sentencia. Entonces, y yo creo que el Tribunal Constitucional chileno tiene 50 años de antigüedad y ha ido avanzando en una doctrina bastante rica en la forma en que ha ido interpretando la Constitución. Siempre son órganos complejos porque, claro, se enfrentan a otro órgano instituido. Entonces, le tiene que frenar, digamos, la labor del legislativo o de repente choca con la labor del juez, etcétera. Pero yo creo que no hay que perder de vista que es un órgano que tiene esa expertise, ¿no? Y que por otra parte, es capaz también de controlar algunas actuaciones que los tribunales de justicia nunca lo pudieron hacer, ¿no es cierto? Aspectos que son, por ejemplo, en el proceso de elaboración de una ley se produce algún vicio, no sé, no pasó a la segunda cámara, por ejemplo, ¿ya? Y sale la ley tal cual. Bueno, ¿quién para eso? No lo podrían hacer los tribunales de justicia. Entonces, es fundamental que haya un órgano especializado. Y ahí uno ve que hay esos aspectos que a veces como que se ven como baladí, como que es obvio. Claro, no hay llegar y decir, ¿sabes qué? Eliminemos cualquier control de constitucionalidad o un control de un órgano especializado que sí tiene ya toda una expertise, una tradición. Es complejo. Claro, se le puede entregar a la Corte Suprema, se le pueden entregar otras atribuciones, este tribunal quitarle las que tiene, darle otra, pero es un tema que más bien es un poco técnico, ¿no es cierto? En cambio, en otros puntos no es tan técnico. Cuando hablamos, no sé, por el derecho a la vivienda, al acceso a la vivienda, claro, han habido constituciones anteriores que han hablado del derecho a una habitación sana, o el derecho a una remuneración justa. Ahí le llega al ciudadano a pie este tipo de temas. Pero o cuando hablamos del Banco Central, ¿de qué estamos hablando? Parece que también es más técnico, más complejo. Entonces, bueno, ahí viene la mirada y el aporte que pueden hacer los especialistas para poder dilucidar un poco de qué estamos hablando y cuáles son las consecuencias, sobre todo, que llevan a que, por ejemplo, no se regule una determinada materia, no se le entregan cierta archivos en algún órgano, se le quiten a otro. Eso necesariamente va a haber una secretaría técnica, entiendo yo, en la convención, así están las bases del capítulo 15, que tampoco todavía está implementada. Entiendo que los convencionales por ahora se dejan asesorar, digamos, por personas conocidas y todo, pero no hay un órgano, digamos, desde la convención que cumpla ese rol, que va a ser importante la secretaría técnica. Así que bien, pues en todo caso optimista porque yo creo que estamos en un momento histórico súper importante. Yo creo que los chilenos nos merecemos una constitución que nos sintamos como propia y que recojamos también las instituciones que hemos tenido antes. Imagínense, la constitución actual, por ejemplo, contiene montones de reglas que vienen desde la constitución del 33, del 25 y que han probado ser efectivas. Entonces tampoco se trata de hacer un borrón y cuenta nueva, pienso yo, sino que recoger lo bueno y dejar lo malo, ¿no? Y aportar cosas nuevas también. ¿Eh? De eso es. Las constituciones no son eternas y duran cierto periodo, así que no es raro también que esto esté ocurriendo. Y en ese sentido, perdone que le interrumpa, pero piensa que es bueno, y hay cierta literatura como que está yendo en esas direcciones de desidealizar estas constituciones, digamos, el paradigmático caso norteamericano, que son constituciones de más de 200 años, pensar constituciones de 50 años, de 60 años, digamos, o sea, obligar a una revisión completa, ¿le parece algo que pudiese ser atendible, recomendable, digo, como por la velocidad de los tiempos, ¿no? Yo creo que es súper atendible porque, bueno, el modelo norteamericano es muy distinto al nuestro, porque en el fondo los que han ido plasmando las reglas de la Constitución es más bien la Corte Suprema de Estados Unidos, en la medida en que tiene un sistema de precedentes, ¿no es cierto?, que obliga a que los jueces de la instancia se sujeten a los criterios interpretativos que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia, en este caso, como última instancia la Corte Suprema. Se ha ido adaptando la Constitución a los cambios que se han producido en la sociedad norteamericana, en la medida en que las reglas que son, a pesar de que hay algunos, no sé, cuando hablamos de los rifles, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, parece que en eso ya no hay mucho que hacer, pero bueno, tal vez sí hay una corte distinta que la interprete de otra manera esa regla,
Entonces ellos tienen esa flexibilidad que nosotros no tenemos un sistema de precedente. Entonces no es raro que una constitución como la nuestra, en un sistema, digamos, latino de jurisprudencia, se tenga que modificar. Sobre todo somos países jóvenes, somos países que todavía, pero que ya también tenemos una rica tradición. Entonces, y la verdad es que no hay duda que esta constitución tenía como un origen, digamos, espurio en cuanto a cómo fue construida, pero esa constitución a su vez también recogió instituciones previas. Y claro, se han hecho muchos cambios para adaptarla a instituciones nuevas. No sé, el Ministerio Público no existía, la Defensoría Penal Pública, o sea, tantas instituciones, el servicio electoral como la concebimos ahora, tal en la Constitución, para adaptarla a los cambios sociales, pero no han sido suficientes. Hay algunos aspectos que huelen, digamos, todavía a un cierto presidencialismo muy vigorizado, donde no hay herramientas tampoco de mayor participación popular, una cierta desconfianza hacia la democracia en algunas reglas puntuales. Yo diría que son muy puntuales, pero cuando uno manda una señal, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, está estableciendo ya un principio, ¿no? que a partir de eso, digamos, como es la fuente de derecho que está en la cúspide, ¿no es cierto?, de las reglas, a partir de eso entonces se construye todo el resto del ordenamiento del jurídico. Entonces, por eso que la Constitución tiene tanta importancia, porque si bien establece las bases de la convivencia, esas bases tienen que ver con las bases de la organización del poder y con las bases de los reconocimientos de los derechos fundamentales. Y a veces, como les decía, no siempre es necesario que estén todos los derechos. O sea, si no están los derechos del consumidor, no importa si la legislación también lo regula, pero bueno, quizás bueno que estén ahí, que se ponga como un derecho de tercera generación. Eso lo va a tener que revisar la convención. Pero lo importante es que esté la esencia, que no haya un desarrollo tan rígido. Nosotros vemos que la Constitución del 80, por ejemplo, en materia de derecho de propiedad, es súper desarrollada. Y eso responde a una coyuntura histórica de lo que había ocurrido durante la Unidad Popular. Entonces, quizás no es necesario tanto desarrollo, entregarle más herramientas, porque cuando tú elevas a nivel constitucional ciertas reglas, las estás rigidizando. Está complicando su modificación, porque se necesita un quórum muy alto, un mecanismo especial de reforma para los cambios constitucionales. En cambio, cuando estamos hablando de que eso se regula por ley, bueno, ahí la ley tiene que responder a lo que Georges Birdot dice, es a la política, o sea, en el fondo, a una concepción de la idea de derecho que existe en un momento histórico determinado en la sociedad, o sea, a la idea de la mayoría. Entonces, que la mayoría de todo esto no puede vulnerar ciertos principios tampoco, ¿no? Porque está la Constitución, pero se mueve dentro de ese campo de mérito, de oportunidad, de qué es lo que conviene en un momento determinado. Y en ese campo no se puede meter el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Eso le corresponde a la política. No puede ejercer un control político sobre la ley, sino que solamente un control jurídico, de confrontación de normas, para ver si esas normas legales se ajustan a la Constitución. Pero el legislador tiene un amplio campo de discrecionalidad para ver si realmente una ley es oportuna, es conveniente en la forma que está concebida, siempre que no salga de este límite. Una constitución que crea en las mayorías, que crean en la representación popular y que crea también la representación o en aquellos mecanismos de participación directa que pudiesen ayudar también a iluminar, por ejemplo, la labor del Parlamento. Yo creo que la iniciativa popular, por ejemplo, es una muy buena idea, y claro, va a ser una iniciativa nomás. O sea, nadie asegura que eso vaya a ser acogido, digamos, la iniciativa que parta con ese origen, pero sí va, por lo menos la ciudadanía va a tener la posibilidad de sentir que está participando y que está poniendo temas sobre la mesa que a veces los políticos no les interesan, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es eso, y lo importante también es ir abriendo el campo de los derechos políticos en general. El derecho a sufragio, se ha avanzado mucho, por ejemplo, con el derecho a sufragio de los chilenos en el extranjero. Quizás se puede avanzar más, permitiendo que
que el derecho de sufragio, que es personal, que hay que asegurarse que sea solamente la persona que emite el sufragio la que efectivamente es la que votó, pero eso también quizás se puede asegurar con otros mecanismos que no sean trasladarse directamente al local de votación. Hay mecanismos, qué sé yo, el voto por correspondencia, por otros medios, siempre que uno tenga la seguridad que la persona que emitió el voto es el que tiene el derecho. Entonces también se puede avanzar en eso, ¿no? En materia de derechos políticos. Yo creo que esta constitución debería modernizarnos, ¿ah? Modernizar las reglas constitucionales y ponerse un poquito más al día también con las realidades sociales y culturales que vivimos ahora, en que hay más conciencia también de la diversidad de realidades que existen en Chile, ¿no? Basta ver que, no sé, cuando uno habla de equidad de género, por ejemplo, es un tema que cuando se redactó la Constitución no existía, ya tenemos una ley de identidad de género, y resulta que, bueno, hay tantas realidades que no se han tomado en cuenta, y que quizás ayudarían a una mejor convivencia, que estuvieran plasmadas en la Constitución. De alguna manera son señales, aunque aparezcan como principios nomás, ¿ah? Pero sí que al mandar la señal tú le estás indicando al legislador que debería regular tal aspecto y que no lo ha hecho, etc. Entonces, pero con cuidado también, no yendo más allá de lo estrictamente necesario. Y ahí, y con esto para ir terminando, este es un tenue equilibrio también entre en qué medida solucionar déficits explícitos que están en la Constitución, pero también en qué medida dejar que las nuevas generaciones se apropien de la Constitución, es decir, no implantar, digamos, la solución al revés, el contrario de lo que es la Constitución de ahora, por caricaturizarlo, ¿no? O sea, dejar de que hay un juego como por delante de adaptación y, como usted dice, de que los principios, las señales, es lo que vaya dando espacio para que la política normal, ¿no? Vaya desarrollando específico, pero es un equilibrio tenue porque la reivindicación, que tiene mucho de legítimo, obviamente, va a intentar, nosotros tenemos una cultura constitucional, de constitucionalizar el tema, sea cual fuese el tema, ¿no? Porque si no se constitucionaliza, se asume como un fracaso, ¿no? ¿Cómo ve ese juego o ese...? O sea, este país es el único país en donde los kioscos venden las leyes, la nueva ley, o sea, pareciera que todo se soluciona elevando, digamos, algunas conductas al nivel legal, todo legislando sobre todo y ahora constitucionalizándolo todo. Y la verdad es que no es así, pues si no es así. Porque hay temas que son propios de políticas públicas, hay temas que son propios de la ley, hay temas que son propios del Poder Ejecutivo. Entonces, claro, por eso que es importante el expertise de personas que sepan hacer ver también en la convención de que hay realidades que no dependen de una norma, ¿no? Y eso es complejo, porque claro, somos un país que ha tenido varios años de ausencia de educación cívica en los colegios. Y eso ha jugado en contra, ¿no? Las expectativas son enormes y la Constitución tiene que ser capaz de adaptarse, de tener reglas que sean flexibles en el tiempo. Tampoco se trata de estar cambiando la Constitución a cada rato y rigidizándolo todo. Al rigidizar la Constitución, al rigidizar las instituciones y las reglas y los valores, se complejiza porque va a depender, claro, de las mayorías que estén coyunturalmente en un momento determinado, si van a poner en práctica o no esos valores, y también si se quiere modificar la Constitución no se va a contar con esas mayorías, porque puede ser que ya porque han ocurrido en nuestras constituciones americanas, que quedan ahí las reglas sin aplicación también, ¿no? Por problemas de medios, por problemas de que a veces no están bien formuladas, y claro, y rigidizan todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. No tiene que ser una constitución muy extensa, pero tampoco una constitución tan breve, o sea, no va con nuestra idiosincrasia, tiene que ser como un intermedio, digamos. Hay modelos como la Constitución colombiana que en general han funcionado bien, sin perjuicio de las críticas que se le hacen, por ejemplo, a la Corte Constitucional, en la medida en que a veces se adentra
a juzgar actuaciones o normas, pidiéndole, digamos, al órgano ejecutivo que tenga que financiar, por ejemplo, ciertas, digamos, políticas de salud, porque con eso no se está resguardando un derecho fundamental a la salud. Y eso hace que sea una constitución muy viviente, pero un tribunal muy activo, y el activismo judicial nunca es bueno, ¿no? Porque hay áreas donde tiene que moverse, digamos, las políticas públicas, y hay otras áreas donde se mueve el Tribunal Constitucional, que es un control jurídico, nomás no puede entrar en la arena de lo político. Entonces, también es complejo eso, porque ¿quién va a estar encargado de ejercer el control y que por lo tanto de resguardar los derechos de las personas? O va a ser el Poder Judicial, o va a ser, y en alguna medida también el Tribunal Constitucional. Entonces, si las reglas son demasiado, digamos, abiertas, y demasiado desarrolladas, va a llevar a que estos órganos van a tener que entrar en la arena de la política, y eso no es deseable. Porque de partida eso lleva a que algunos nomás tienen acceso a la justicia, no todos. Entonces, los privilegiados, los que van a poder pagar abogados, qué sé yo, van a poder lograr, digamos, cierta satisfacción de sus necesidades o sus intereses más bien, y los otros no. Por ejemplo, yo veo que en el Tribunal Constitucional nosotros conocemos de inaplicabilidades, que es lo que más nos llega, ¿no? Que son en el fondo en gestiones judiciales pendientes que se siguen ante un tribunal, donde alguna de las partes considera que la aplicación de un precepto legal para resolver el caso produce una inconstitucionalidad. Entonces nos pide que declaremos la inaplicabilidad de esa norma, para que el juez prescinda de la regla y por lo tanto tenga que buscar otra regla para solucionar el conflicto, porque si la ocupa se va a producir un efecto inconstitucional. Eso, que la verdad es que tiene sus más y sus menos, porque estamos hablando de una inaplicabilidad que viene de parte interesada, ¿ah? En el fondo, y lo que lleva muchas veces a la suspensión de la causa, porque claro, la única manera de asegurarse de que la atribución del tribunal pueda ser cumplida, o sea, buenamente ejercida para, en definitiva, quizás llegar a declarar la inaplicabilidad, es que se pare la gestión, porque si no, claro, si sigue avanzando, va a llegar el momento de la sentencia y se va a aplicar la norma, y no tiene ningún sentido la inaplicabilidad, va a ser ineficaz. Pero también nos llegan por la vía del juez. El juez que está reconociendo un asunto tiene dudas de constitucionalidad. Y yo creo que esa vía de llegar al Tribunal Constitucional es bastante más democrática, si tú quieres, o más igualitaria para las personas, porque cuando llega el juez, es un juez que generalmente se trata de casos donde hay algún impacto social, una consecuencia nefasta a una de las partes. Entonces, el juez recurre absolutamente porque tiene una duda legítima de justicia. Y entonces ahí, como que generalmente, no siempre tienen la razón los jueces, o sea, muchas veces no, pero por lo menos se presentan ante el tribunal una variedad de casos que a veces serían invisibilizados si no fuera porque el juez las lleva. Entonces, hay fórmulas, digamos, para acercar la justicia constitucional al ciudadano a pie. Existen. Y lo mismo hace el Poder Judicial a través de los recursos de protección, amparo, etc. La diferencia es que nosotros hasta ahora hemos seguido funcionando tal cual. A pesar de la pandemia, no hemos parado nunca. Hemos seguido con todas nuestras causas. Claro, somos un tribunal chico y todo, pero cada vez tenemos más causas. Entonces uno dice, bueno, tan mal no lo hacemos, porque parece que por lo menos interés hay en llegar a nosotros. Y yo creo que esa cercanía de la justicia constitucional es súper valiosa, ¿eh? Ahora, no todo se tiene que judicializar, y no todo lo que uno siente que es injusto, digamos, es un problema de constitucionalidad. La mayoría de los problemas son de legalidad, ¿eh? Y por eso los conocen los tribunales cercanos a la litis, que son los jueces ordinarios. Pero sí de repente nos llegan este otro tipo de asuntos. Entonces, tiene que haber una convivencia y que debería ser armónica, ¿no? Debería ser armónica. Ahora, ahí es un tema que va a tener que revisar la convención, si es necesario seguir con esto, ¿no? Bueno, tiene toda la libertad, hay muchos modelos distintos que se podrían adoptar, como el alemán, el colombiano, no sé, con acciones de amparo, en que el tribunal está
da la última palabra, digamos. O sea, los tribunales conocen de estas acciones protectoras, como el recurso de protección, qué sé yo, pero es el fallo del último de los tribunales, de una sentencia definitiva, firme, la que el tribunal puede revisar para ver si se produjo una incondicionalidad en el fallo. Entonces, tal vez quizás se acoge ese modelo, no sé, la verdad que hay libertad. Y es bueno entonces también, yo creo que a todas las instituciones chilenas les hace bien, a todas, no solamente al Tribunal Constitucional, a todas, que un órgano haga un balance, haga un diagnóstico de cómo han funcionado cada uno. Somos una democracia igual joven, o sea, comparado, no sé, con los ingleses, por decirte, pero hay mucho que son instituciones nuevas, ¿no? Un balance sobre cómo ha funcionado el Banco Central, un balance de cómo ha funcionado el Ministerio Público, y ver las bases constitucionales de todas estas instituciones para ver si vale la pena hacer algunas modificaciones. Veo bien difícil que se parta de la nada, ¿no? La hoja en blanco no es en blanco en cuanto a que no existe nada, sino que en blanco en cuanto a que la convención no está forzada a tener una pauta que le impida avanzar con cambios. Eso no es más que eso. Pero evidentemente debería tener en cuenta, digamos, el funcionamiento de los distintos órganos y cómo la doctrina que han emanado de cada uno de ellos, cómo han ido funcionando para también tener su propio diagnóstico, ¿no? Y en base a eso establecer reglas nuevas, ¿no? O mantener las que hay. Extraordinario. Yo le quiero agradecer, ministra, el tiempo que se ha dado para conversar con nosotros, para responder estas preguntas. Es de nunca acabar, ¿no? Hay infinito que conversar y este es como el momento de fiesta de los constitucionalistas. Como un buen momento como para estar vivo ejerciendo la disciplina. Y de la perspectiva de usted, me imagino que además tiene como un sabor especial, ¿no? Jugando, o sea, formando parte de una institución que se hace cargo de la Constitución y al mismo tiempo como ciudadana, ¿no? Esa dualidad en la que uno experimenta el derecho constitucional es bien interesante. Yo con esto quería terminar y agradecerle nuevamente toda la disposición. Muchas gracias, ministro. Gracias a ti, George. Ha sido un placer.